Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. La banda de los Tiguerones recibió un nuevo golpe en Esmeraldas tras el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta mañana se logró la captura de alias Blaster, presunto líder de esta organización delictiva. La policía y las Fuerzas Armadas realizaron una operación coordinada para detener a un presunto cabecilla de un grupo de delincuencia organizada en el sector de Tachina, al norte de Esmeraldas. Eric M., alias Blaster, ha sido señalado como cabecilla de Los Tiguerones, banda narcodelictiva que tiene su centro de operaciones en esta provincia costera. El reporte oficial da cuenta de que Blaster comandaba las operaciones de robo y extorsión en contra de la población de esa zona del país. En su poder se encontró un arma de fuego, municiones y 2 radios de comunicación. Este es un nuevo golpe para la estructura de Los Tiguerones. La tarde del pasado 18 de agosto también fue capturado el padre de alias Comandante Willy, un importante miembro de esa organización criminal. Este sujeto fue aprehendido junto a otro hombre que pertenecerían a la misma banda. Solo en lo que va del 2023, las autoridades han capturado a más de 12 cabecillas de grupo de delincuencia organizada que operan en esa provincia. Mientras tanto, 7 muertes violentas se registraron en el Cantón Balsar, siendo el principal motivo la pelea de territorio entre bandas narcodelictivas. Al momento se ha logrado detener a 3 sospechosos. Según la policía, la disputa está entre los lagartos y los choneros. Con 102 impactos de fusil, sicarios terminaron con la vida de 6 personas quienes libaban en el interior de este carro blanco. Cuando eran aproximadamente las 5:50, 4 hombres y 2 mujeres. Una de ellas tenía 16 años. Al parecer intentó correr pero no logró esquivar los proyectiles. Estaban en el mirador del Tamarindo sin saber que sujetos en moto llegarían para matarlos. Que una motocicleta con un vehículo, al parecer, venían con armas de fuego tipo armas largas, momentos en el cual dispararon y se dieron a la fuga. Los fallecidos son de apellido Cobeña y según la policía formarían parte de los choneros. Y la pelea es contra los lagartos. Al conocer de esta novedad no se perdió tiempo para realizar allanamientos en varios sectores de Balsar, logrando así aprender a 3 sospechosos. De acuerdo a las primeras investigaciones son de alias Cobeña. Estos señores los 2 hermanos tienen antecedentes personales. Y de acuerdo a los análisis que se han realizado por investigaciones de inteligencia, pertenecen a la banda de los choneros y es por una disputa de territorios. Horas después, en el barrio Rosita Paredes, la policía también fue alertada de otro sujeto muerto a bala. Tenía 60 años y personal de inteligencia de la policía investiga si formarían parte de una banda y si guardaba relación con los del Mirador del Tamarindo, zonas donde las muertes violentas están ganando terreno y sembrando el terror en el Cantón Balsar, provincia del Guayas. En la provincia de Chimborazo se registró un nuevo accidente de tránsito de un bus interprovincial en la vía que une la sierra con la costa. 4 personas murieron y el conductor del bus fue detenido. La unidad de transporte quedó sobre la calzada, en el sector de Huangoput, Cantón Colta, provincia de Chimborazo. La emergencia fue de tal magnitud que conductores de otros vehículos y gente de la zona ayudaban a sacar a los 14 heridos. La mayoría tenían fracturas tenían y donde dejamos en casa de salud, algunos están estables, están llegando los familiares. Lastimosamente, un accidente de tránsito de tipo volcamiento en un cuarto. 2 hombres y 2 mujeres murieron de contado. Las lesiones letales les arrebató cualquier esperanza de vida. Mi tía fallece y mi primo está roto el brazo y mi otra vecina de mi comunidad está quebrado las piernas. Ya se hizo el levantamiento de los cadáveres. De igual manera, personal del CIAD ya realizó los trabajos de campo para posterior el informe de peritaje. La unidad de transporte salió desde Riobamba con destino a Guayaquil. Tras el siniestro, el conductor fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Se recomienda a los conductores que conduzcan con cuidado en vista de que las vías se encuentran en mal estado. En esta semana se registraron varios siniestros de tránsito, por lo que se pide mayor responsabilidad al conducir.
En otros temas, del Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el diseño de la papeleta electoral presidencial para la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo 15 de octubre. Además, se aprobó los diseños del material electoral genérico para las elecciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí. Que se cambie el fondo del color de esta papeleta presidencial. Con pedidos de cambio de color fue como inició este debate. Debate para la aprobación del diseño de la papeleta electoral para la segunda vuelta de los comicios anticipados 2023. Proceso que se realizará en octubre próximo. Que es de un color rosa y se ponga un color neutro, puede ser un gris, para que esto no incida de ninguna manera en el elector. Sugiero se cambie este color por un color neutro que podría ser gris. Sin embargo, tras la propuesta de la consejera Elena Nájera, se llegó a la conclusión de que el color de la papeleta será el mismo que se usó en la primera vuelta electoral para el binomio presidencial, es decir, un tono café claro. Esto por seguridad, además que el color no se identifica con ningún partido político. Eso también puede ser visto desde afuera y comprometer de alguna manera y crear un ambiente de duda sobre el asunto. ¿Por qué no repetimos el mismo color que tuvimos en la elección anterior? Es así que con esta aprobación en la papeleta serán ubicados los dos binomios finalistas. Ahí se podrán observar sus fotografías con sus nombres y las organizaciones políticas a las que representan. Según lo establecido, primero se incluirá al candidato presidencial Daniel Noboa de Alianza ADN, listas 435, y luego a la candidata finalista Luisa González de la lista 5. Eso además que las autoridades del CNE aprobaron los diseños del material electoral genérico para las elecciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí, proceso que está previsto se realice el próximo 8 de octubre. Y el Consejo Nacional Electoral repetirá las elecciones de asambleístas del exterior por problemas ocasionados con el voto telemático. Diana Tamaín, presidenta del organismo, sugirió que los comicios se realicen la misma fecha de la segunda vuelta presidencial. Señores consejeros, por favor. No, mientras yo estoy en el uso de la palabra, usted tiene que respetarme. No, consejero. Es parte de la acalorada sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral donde se resolvió que las elecciones para asambleístas nacionales y por el exterior se repetirán en las 3 circunscripciones del extranjero. Decisión que se tomó después de que se declarara la nulidad de estas votaciones por los problemas que enfrentó el voto telemático. Dice lo que corresponde para la repetición de elecciones para esta dignidad en las circunscripciones del exterior. Es decir, los migrantes ecuatorianos volverán a las urnas para repetir las votaciones en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe y África. Y aunque aún no se establece una fecha para el voto de los migrantes, la presidenta del CNE esto es lo que considera. Si quieren saber mi opinión personal, debería ser con la segunda vuelta. Se refiere al próximo 15 de octubre. A la sesión asistieron los integrantes de los 2 partidos políticos que habían ganado los 5 escaños en el exterior. Del movimiento Construye Lista 25 expusieron su rechazo a la decisión, postura distinta a la que tomaron delegados de la Revolución Ciudadana. No es causal para declarar la nulidad de un proceso electoral. ¿Quién respeta los votos de los migrantes que sí votaron? De los que ese día pidieron permiso en sus trabajos para poder tener el tiempo necesario para votar. Esperemos que los migrantes ecuatorianos puedan darnos su apoyo una vez más. Esperamos, sí, si podemos tener los 6 sería el éxito, pero dejamos en que el voto decida en democracia. Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral afirma que tomar esta decisión sería permitir que estas elecciones se vean afectadas por la carrera electoral a la segunda vuelta, beneficiando a uno de los 2 movimientos. Efectivamente, si es que eso sucedería así, se está perjudicando de alguna manera una vez más a Construye y a la candidatura de Zurita, que reemplazó a Fernández Villavicencio. Lo cierto es que tras la resolución del CNE, se dispuso que se elaboren los informes pertinentes para repetir los comicios en el exterior. Ahí se conocerá los presupuestos, tiempos y fecha exacta en que se repetirán estas elecciones. Cristian Zurita rindió su versión en la Fiscalía General del Estado sobre la muerte de Fernando Villavicencio. Al lugar llegó en medio de un fuerte resguardo policial. También estuvo prevista la versión del asambleísta electo Patricio Carrillo, quien criticó que este proceso se lleve con tanta lentitud.
Ese era el ambiente en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Y es que dos eran las versiones que se tenían previstas receptar en esa entidad, las mismas que estuvieron relacionadas con el asesinato del ex candidato presidencial de Construye, Fernando Villavicencio. Cristian Zurita, su amigo y quien lo reemplazó en las elecciones presidenciales, fue uno de ellos. Él llegó a la Fiscalía con un fuerte resguardo policial y por el parqueadero. Su versión libre y voluntaria estuvo prevista que sea a las 9 de la mañana. Pero además de Zurita, el asambleísta nacional electo Patricio Carrillo también fue llamado a rendir su versión. No obstante, alrededor de las 12 del mediodía se retiró, porque Zurita continuaba rindiendo su testimonio. Carrillo entonces solicitó que se fije nueva fecha y hora para presentarse. En medio de ello, criticó que este proceso no avanza con rapidez. Nosotros estamos simplemente esperando, no vemos un ritmo adecuado ni una celeridad procesal, pero estamos esperando que sea la Administración de Justicia la que le entregue la información al país. Nos corresponde a todos, no sé si van a llamar a los 1.500 que estuvimos ahí a rendir versión. Y que en torno a ello esperan resultados, sobre todo información de quién o quiénes son los responsables intelectuales de la muerte de Villavicencio, explica. Tiene que ya haber elaborado muchos cuadros de conexiones para conocer no solamente lo último que realizaron estos sujetos, o si hay otras personas a las que también están siguiéndoles o estamos en riesgo frente a la misma amenaza. Cristian Zurita tardó alrededor de 3 horas en rendir su versión, y así como llegó con un fuerte resguardo policial, así se retiró del sitio. Por el asesinato de Villavicencio ocurrido el pasado 9 de agosto, la Fiscalía General del Estado procesa a 6 personas. Continuamos con más noticias. La publicidad de apuestas o predicciones deportivas quedan prohibidas en el reglamento de la Ley de Comunicación firmado el pasado jueves por el presidente Guillermo Lasso. Estas plataformas, que ahora se encuentran bajo el control del SRI, han multiplicado por 7 sus ingresos en los últimos 4 años. La Liga Pro califica de inconstitucional esta medida. El nuevo reglamento de la Ley de Comunicación emitido el pasado miércoles 23 de agosto en su artículo 56 prohíbe la publicidad engañosa, así como también la publicidad de todo tipo de sistemas de apuestas o predicciones deportivas. Esto a pesar de que en junio de este año entrara en vigencia la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que crea precisamente un impuesto a la renta único a las actividades de pronósticos deportivos desarrollados en vivo a través de Internet o cualquier otro tipo de medio, y que obliga de esta forma que desde enero del 2024 estas aplicaciones tributen. Pero ¿cuánto dinero se mueve en este negocio y qué tanto se ha expandido en el Ecuador? Según información del Servicio de Rentas Internas, en esta regularización tributaria se han identificado 6 plataformas que cuentan con RUC de residentes, es decir, que se encuentran en el territorio nacional y que tan solo en los últimos 4 años pasaron de tener ingresos de 2,5 millones de dólares a 37,4 millones de dólares, mientras que por otro lado se encuentran otras 27 plataformas que operan sin RUC por estar establecidas en el extranjero, pero que de igual forma han aumentado sus ingresos. Frente a esto, las compañías de pronósticos deportivos, que además de publicitarse en medios de comunicación, también lo hacen a través de auspicios de clubes deportivos y a la misma Liga Pro, se han pronunciado. De hecho, esta última, este viernes en horas de la tarde, expresó su rechazo al reglamento y señaló que impugnará la decisión. 4 millones de ecuatorianos trabajan en el sector informal. El mes de julio mostró una de las tasas más altas de empleo informal del año. A continuación les damos a conocer las cifras presentadas por el Instituto de Estadísticas y Censos. Trabajaba en el municipio, León Febres Cordero votó a todos y no liquidó, tuve que trabajar aquí. Cuando Wilson dice trabajar aquí, se refiere a la calle. Lo mismo le sucede a Freire, quien tiene 34 años vendiendo escobas en las calles de Guayaquil. Yo, el día que yo me gano, si me gano mi 20, mi 15, mi 18, entonces para comer. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, julio mostró la tasa más alta de empleo informal del año, con un 54,8%, 2,9 puntos porcentuales más que este mismo mes del año pasado. Se trata de alrededor de 4 millones de personas que en Ecuador trabajan en la informalidad. Por otro lado, el subempleo presenta una ligera disminución.
Se trata del trabajo en el que las personas reciben menos de un salario básico, que en Ecuador es de $450 al mes, y laboran menos de 40 horas a la semana, pasando de una tasa de subempleo del 22% en julio del año pasado a 20,2% en julio de este año. Yo a veces vendo 5, 6, mínimo hasta 7, 8 dólares, ni 10 llego. Yo por aquí tengo que ganarme siquiera por unos 18 dólares diarios, por lo menos. Unos 5 dólares porque en una paca vale 3.25. Son los testimonios de los ciudadanos los que dan cuenta de que el empleo informal y el subempleo siguen siendo un problema latente en Ecuador. Para tratar la desnutrición crónica infantil, el Ministerio de Salud ha tomado varias acciones. Ecuador es uno de los países de la región con más casos. Que la desnutrición crónica infantil no debería verse como un problema de salud, sino como una condición causada por diversos factores, es lo que afirma el ministro de Salud, José Ruales. Es una condición generada por los determinantes sociales de la salud, por las condiciones de pobreza, de acceso a los servicios básicos, por mala calidad de la alimentación, mal uso inadecuado de la capacidad alimentaria que se tiene en nuestras zonas. Y por ello afirman, el ministerio ha tomado varias acciones en este ámbito, empezando por la inversión de más de $42 millones para apoyar el proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil hasta el 2025, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, así como otras acciones. Necesitamos darles más atención a los niños donde hay mayor riesgo de desnutrición. Los niños indígenas tienen casi el 12% más de desnutrición en promedio que el promedio de niños menores de 2 años en el país. Según la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud en 2018, la desnutrición crónica infantil afectaba al 27,2% de menores de 2 años en el Ecuador, mientras que en menores de 5 años afectaba al 23%, una cifra que piensan subió tras la pandemia. En el peor lugar de América Latina en desnutrición crónica infantil, porque ya en el pasado hemos tenido 4 intentos de políticas públicas y de proyectos de nutrición que a pesar de venir trabajando hace 20 años, no hemos logrado mejorarlo. Sobre la encuesta nacional actualizada de desnutrición infantil, los resultados, según la autoridad, se conocerán en los próximos